Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora ya con la clase 6 y luego vamos a estar teniendo una pequeña pausa, un pequeño descanso. Esta clase 6 vamos a estar hablando del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a tocar el tema del sistema nervioso periférico. Ustedes saben que en la clase anterior, en la clase 4, habíamos tocado el sistema nervioso central y ahora vamos a tocar el periférico, que son las dos divisiones del sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la importancia? Podemos preguntar un poco eh, cuando nosotros estamos en situación de peligro. Por ejemplo, estamos ante un oso. ¿Qué es lo que uno primeramente hace sin pensar? De repente correr, ¿verdad? Cada uno sabe cómo reaccionar su cuerpo, ¿verdad? De acuerdo a la situación. Entonces, todas las ramificaciones, las ramificaciones de la médula espinal y que no sea médula espinal y que no sea del cerebro, nos estamos refiriendo ya al sistema nervioso periférico. Entonces, todo lo que sea que no sea médula espinal o esté dentro del cráneo es entonces sistema periférico. Acá tenemos en la imagen todas las ramificaciones, que es la conexión de todo el organismo, todo el cuerpo con la médula espinal y el cerebro, que es el sistema nervioso central. Vamos a tener como tema sistema nervioso central. Vamos a averiguar el sistema nervioso, su función general y su función según clasificación, ¿verdad? Según el ordenamiento que nosotros ya estuvimos viendo. La definición e importancia del sistema nervioso, localización y función de las partes que componen el sistema nervioso central, áreas funcionales del cerebro, anomalías del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico vamos a estar desarrollando la función general del sistema nervioso periférico, la importancia del sistema nervioso periférico y las divisiones estructurales del sistema nervioso periférico, en qué consisten, cuáles son los nervios cardinales, 12 pares de nervios son, y los nervios espinales, 31 pares de nervios, cuáles son y qué función cumplen. La división funcional del sistema nervioso periférico, que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. La función general del sistema nervioso periférico, que comprende cuáles son los nervios craneales y los nervios raquídeos, esos son, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal que tiene? Tiene como función recibir y transmitir hacia el sistema nervioso central los impulsos sensitivos y hacia los órganos efectores y los impulsos motores. O sea que las neuronas motoras, o sea que la conexión del cerebro a los músculos, por ejemplo, una información que el cerebro quiere transmitir al cuerpo para poder levantar la mano o alzar algo, entonces, o la respuesta sería las neuronas motoras, de toda esa conexión, esa cadena, los nervios craneales, los nervios raquídeos, entonces forman parte del sistema periférico. Es demasiado importante porque a través del sistema periférico la médula espinal y el cerebro se comunica con todo el cuerpo. Entonces, transmitir y recibir información del sistema nervioso central. Esa es la función principal del sistema nervioso periférico. La importancia del sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos mucha importancia. Todos los nervios que nacen de la médula espinal y se van ramificando, su función es la de
dar una vía de comunicación de las dos direcciones. Por un lado, llevar información desde los nervios hasta la médula espinal y por otro lado transmiten las instrucciones. Acá tenemos en el dibujo, por ejemplo, la médula espinal, acá en amarillo, y ellos tienen las interneuronas y las neuronas motoras. O sea que estas neuronas son las que comunican todos estos nervios sensitivos, son los comunicadores que van hasta la piel para saber si es áspera, si es seca, si es dura. Entonces es una comunicación. Entonces tenemos traer y llevar información hasta la médula espinal y el cerebro. Esa es la función muy importante porque a través de ella nosotros podemos comunicarnos con el mundo exterior. Como ustedes saben, nosotros no vamos a hacer un análisis profundo de lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico, porque entonces vamos a ser mucho más minucioso y nuestro objetivo dentro de las ciencias de la comunicación como profesionales de la educación es conocer cómo funciona en forma general el cuerpo para que nosotros podamos cuidar mejor a nuestros alumnos, para que nosotros podamos entenderle mejor a nuestros alumnos. No vamos a ser médicos, entonces nosotros en forma general estamos analizando lo que es el cuerpo humano. Nosotros ahora vamos a ver lo que es la división estructural y su función del sistema nervioso, ¿verdad? Acá tenemos una pantalla general de lo que es un cuadro sináptico muy lindo, muy ilustrativo, donde nos muestra el sistema nervioso está dividido en la división estructural en dos partes, según estructura. Sistema nervioso central, que ya analizamos la clase pasada, y ahora estamos analizando el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesta por nervios craneales y nervios espinales, que nosotros vamos a estudiar más adelante cuáles son las funciones de los nervios craneales, cómo están ubicadas, dónde están ubicadas, entonces eso también, y los nervios espinales también vamos a estar analizando. Y también vamos a ver la división funcional, que tiene dos divisiones funcionales: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. También vamos a estar mirando un poco eso. Pero en forma general es para que nosotros podamos tener un vistazo general y entender cómo funciona el cuerpo humano. Importancia del sistema nervioso, muy importante porque es la base biológica de todo el comportamiento y la conducta humana. El sistema nervioso, gracias al sistema nervioso tenemos la funcionalidad, tenemos nuestros pensamientos, procesos mentales, los procesos mentales, todo lo que es la inteligencia, la memoria, y cómo reaccionar y protegerse el cuerpo. Tenemos una interacción con el mundo entero, con el mundo exterior, y podemos analizar eso, podemos vivenciar y dar una respuesta. Demasiado importante el sistema nervioso. Nosotros vamos a abarcarnos a lo que es primeramente el sistema nervioso central. Ahora ya tenemos una visión general lo que es del sistema nervioso y nosotros ahora vamos a analizar una parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso central. La división estructural, como ya les dije, como ya les mostré en el cuadro de resumen, entonces vamos a ver ahora la división estructural del sistema nervioso. Primera parte, nervios craneales o pares craneales. ¿Qué son los nervios craneales? Son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse
a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Acá tenemos nosotros nuestra figura y cuáles son los 12 nervios craneales. Por ejemplo, de la médula espinal a través también del cerebro. Acá nos muestra muy bien el dibujo. Por ejemplo, el 1 es el nervio olfativo. Entonces, abastece e interioriza la nariz, transmite señales de las células olfativas que perciben como el sentido de olfato. La división estructural, entonces, el otro, como estábamos diciendo, es el nervio espinal o nervios raquídeos, que son 31 pares de nervios que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las zonas del cuerpo. Entonces es muy importante porque a través de los nervios, el otro era los pares craneales, era del cráneo, del cerebro, y ahora los nervios espinales, que son 31. Los nervios raquídeos se nombran de acuerdo a la región donde se originan en la médula espinal. 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros, un par de nervios coxígeos. Ya vimos la división estructural, ahora vamos a ver la división funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico está dividido del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Entonces, el autónomo comunica con órganos y glándulas internas. Se divide en simpáticos y parasimpáticos. O sea que calma y la simpática excita y la parasimpática calma. O sea que de excitación y de calma. Después están los nervios somáticos, que comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios. Sistema nervioso sensorial, entrada de la información a través de los órganos, y sistema nervioso motriz, salida. El cerebro recibe la información, organiza de acuerdo a su experiencia previa, a todo lo que almacenó, la información que almacenó, da una respuesta y envía una respuesta a través del sistema nervioso motriz. Este es de salida, ya da una respuesta. Entonces, demasiado importante. Acá podemos mirar bien el sistema nervioso central, el cerebro y la médula dorsal, la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que distribuyen toda la información. Tenemos que diferenciar bien esto, ¿está bien? Ahora entramos en la división funcional del sistema nervioso periférico. Está dividido en dos partes: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, también llamado de relación, son nervios que conectan los sensores con el sistema nervioso central, nervios que conectan el sistema nervioso central con los efectores. O sea que las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Permite realizar acciones voluntarias, moverse y comportarse. Inerva el sistema musculoso esquelético. O sea que el sistema nervioso somático es el que se encarga de los impulsos conscientes, es decir, de aquellas acciones que realizamos voluntariamente. Dar una patada a un balón, arrojar una piedra, son funciones que nosotros realizamos en forma voluntaria, controlada, y a eso se refiere el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo, tenemos la rama simpática,
que son los recursos en crisis, y la rama parasimpática, que son las funciones de reposo. ¿Qué es lo que hace? Transmite mensajes del sistema nervioso central y músculos involuntarios lisos, glándulas, órganos internos. Opera de manera independiente. O sea que no tenemos control. Nosotros no podemos decirle al corazón, puedes dejar de funcionar un minuto y después volver a funcionar, a latir. Eso no se puede. Tiene una función autónoma. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de los impulsos inconscientes, es decir, de aquellas acciones que nuestro cuerpo realiza sin que nos demos cuenta. Respirar, dirigir, digerir, el latido del corazón, etc. Son funciones que nosotros no podemos controlar. Entonces estas son las dos ramificaciones de la función del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso autónomo es de suma importancia para las funciones corporales, tales como para la respiración, la digestión y la circulación. Se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. Esto ya estuvimos dando en la lámina anterior. Entonces es como volver a repasar un poco, y acá les muestro en forma de ilustrado también, para que ustedes vean la excitación, que es la parte de simpática, y la calma, que es la parte parasimpática. Es muy importante esta parte. Nosotros vamos a desglosar más minuciosamente en nuestro trabajo. La parte del sistema nervioso periférico que transmite mensaje entre el sistema nervioso central y los órganos internos, entonces es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso periférico que lleva mensajes de los sentidos al sistema nervioso central y entre este y los músculos esqueléticos. El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, la sensación de dolor, que captan la información y lo llevan hasta el cerebro lo procesa y da una respuesta a través de los receptores sensoriales, que son los órganos del sentido de la piel, los órganos receptores. Entonces esto es demasiado importante. Fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades hasta el sistema nervioso central, y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios. Entonces el somático es que se conecta de manera directa con el cerebro para poder captar información. Este sistema es de tipo voluntario, inerva exclusivamente al músculo esquelético y sus acciones emergen del sistema nervioso central y siguen sin interrupción hasta hacer sinapsis en las uniones neuromusculares, hasta los músculos. Entonces es muy importante también esto. Sistema nervioso somático, estamos desglosando un poquito más también la función. Y así vamos terminando nuestra clase 6. Con esta clase vamos a ir cerrando la etapa, el sistema nervioso somático. Espero que le haya aclarado algunas, delineado y aclarado el tema, porque es un poco complicadito, pero si prestamos atención, acá está bien resumido, se puede comprender bastante bien. Cualquier cosa no duden en preguntar. Muchas gracias.